Muy buenas a todos, aquí bienvenidos en el canal del... Uy, tenemos un invitado. Bienvenidos a todos una vez más aquí en el canal de Colorido y Furtivo. Yo soy Beatriz García y esta vez vamos a hablar del Distrito Rojo, que por si os gusta el anime, lo hemos visto en la última temporada de Kimetsu no Yaiba. ¿Y qué es el Distrito Rojo? Pues bien, básicamente es el barrio del placer de Tokio, donde la gente iba pues a satisfacer sus deseos más carnales, en definitiva, un barrio de prostitutas. Pero a diferencia de lo que mucha gente piensa, es un barrio lleno de una cultura impresionante, muchísimas historias, muchísimas curiosidades, y si te interesan todas estas historias, quédate por aquí porque os lo voy a contar absolutamente todo. Así que nada, sin más dilación, vamos con la intro. Lo que sí voy a dejar bien claro en el vídeo es de que no voy a entrar en polémicas de lo que si se hacía estaba bien o estaba mal, o si la prostitución está bien o está mal, o si hay que regularla o no. No voy a entrar en esas polémicas, simplemente voy a dar datos históricos curiosos. Y también tenemos que entender que hay que verlo con la mente y con la retrospectiva de la gente de la época, que no es lo mismo la mentalidad que había ahora, ni en los años 50, ni hace un siglo atrás. Eso sí que tenemos que tenerlo claro, pero bueno, dicho eso, vamos a empezar. Pues bien, como he dicho, en la última temporada, el arco del barrio rojo del anime Kimetsu no Yaiba, vemos que nuestros protagonistas se tienen que adentrar dentro del barrio rojo de Tokio, el barrio del placer, y vemos que Zenitsu, Inosuke y Tanjiro, junto con uno de los pilares, el pilar del sonido, Tengu Uzui, pues se meten aquí a investigar porque las esposas de este pilar del sonido pues han desaparecido y piensan que hay un demonio detrás y tienen que investigarlo. Y pues nada, así comienza la aventura de los protagonistas, porque mucha gente pensará de si este sitio existe en la realidad. Y sí, sí que existe, de hecho lo podéis visitar porque actualmente se encuentra en pleno Tokio, está engullido por la ciudad y se encuentra en la zona norte del barrio de Asakusa, un sitio realmente precioso si tenéis la oportunidad de ir a ver Tokio. Aunque en la antigüedad, en el periodo Edo, este tipo de barrio se encontraba más bien en las afueras, porque querían dejar a un lado este tipo de vicios, por así decirlo. Este barrio, que todavía no lo he dicho, se llama Yoshiwara y en el periodo Edo, como he dicho, se encontraba en las afueras de la ciudad, a las afueras de Tokio, en el barrio que actualmente se conoce como Nihonbashi, pero debido a un gran incendio, que el cual se llamó el incendio de Meineki en 1657, como quedó tan devastado, trasladaron este distrito que estaba a las afueras, lo llevaron un poquito más. Yoshiwara significaba el prado de la buena suerte y también tenía el nombre de Yukaku. Este barrio de Yoshiwara se fundó en 1617 por el shogunato de Tokugawa. Bien, pero ¿cómo surgió este barrio de la nada? Pues bien, en la época hubo mucho auge de prostitución tanto masculina como femenina y simplemente el shogunato quería controlar este tipo de no comercio, por así decirlo, que había surgido en la época. Entonces lo que hizo fue reunir, igual que había barrios de artesanos de, de cerámica, de ropa en sus zonas, pues quiso crear una zona específica dedicada a la prostitución y de esta forma también la regulaba pues con impuestos, casas de placer, de forma que todo quedase bien registrado y bien recogido. Bien, pero ¿quiénes eran estas prostitutas? Pues se estima que allí podían llegar a vivir entre 3.000 y 5.000 mujeres dedicándose a la prostitución. Generalmente la gente que llegaba allí eran personas de muy bajos recursos, personas que no tenían dinero, entonces lo que hacían los padres era vender a sus hijos e hijas para intentar sacarse un dinero y de esta forma pues salir adelante como se pudiera. De hecho podemos ver en el anime cómo Tenzen vende a los tres protagonistas a diferentes casas de placer como si fueran chicas. Y esa era la forma que tenían en aquella época de contratar, o sea, vendían a las propias mujeres. Pero lamentablemente, pues debido a la falta de higiene, la mala alimentación, las enfermedades de transmisión sexual y abortos mal realizados, muchísimas de estas mujeres pues finalmente morían y muchos de sus cuerpos también eran abandonados en lo que se conoce como el templo de Hokkanji. ¿Pero estas mujeres eran geishas? No, de hecho las geishas ni tan siquiera existían, no existía el término de geisha. Eran simplemente personas que se dedicaban a dar placer, prostitutas. Y por otro lado, mucho tiempo después, teníamos a las geishas que no se dedicaban al placer como tal, sino que eran pues damas de compañía instruidas en el arte, tanto en la música, poesía, cultura, etc. Pero las personas de las que estamos hablando en esta época eran prostitutas, únicamente. De hecho, una de las cosas que están muy bien representadas en el anime es que el obi,
el obi se le conoce al cinturón de los kimonos. A las prostitutas, si os fijáis en el anime, tienen el obi o cinturón colocado en la parte de delante, y las geishas o los kimonos normales de la gente tienen el obi colocado en la parte de atrás. Bien, ¿por qué es esto? Pues las geishas, como eran damas de compañía de ya un estatus económico bastante elevado, siempre iban a tener criadas, ayudantes que les iban a ayudar a vestirse. Entonces un obi no se lo puede colocar a una persona ella sola porque es muy complicado de poner. Entonces se lo podían poner, pues eso, su ayudante en la espalda. Pero una prostituta, normalmente, como eran de categoría baja, no tenían tantos recursos, etc., se tenían que colocar el obi ellas solas. ¿Y qué hacían? Se lo ponían delante. De hecho, podemos ver como Zenitsu y el resto de protagonistas tienen el obi colocado delante. Entonces es una forma muy buena de diferenciar de prostitutas con recursos y dinero y sin él. Por un lado teníamos las Komuro, que eran las recién llegadas y estaban en la clase social más baja. Luego teníamos las Shinzo, que eran como las aprendices. Y por último teníamos las Oiran, que las Oiran eran como la máxima exponencia a lo que podía aspirar una mujer de ese tipo. Eran como unas idols dentro del Barrio Rojo y solamente el 3% llegaban a convertirse en Oiran. De hecho, los grandes samuráis o la gente de muchísimo dinero contrataban a las Oiran para estar con ellas. Y como bien dicho, eran como unas celebridades y el resto de mujeres intentaban imitarles, pues en su peinado, en sus ropas, vamos, como hoy en día con las famosillas. Bien, y como curiosidad, cuando las Oiran salían a pasear por la calle para captar posibles clientes, hacían sonar unas campanitas y los Ronin, que eran los samuráis sin señor, no tenían permiso para entrar a este Barrio Rojo, y solamente durante el Hanami, cuando era la festividad del florecimiento del cerezo, sí que les dejaban pasar a este barrio y podían finalmente poder ver con sus propios ojos a las Oiran. Como he explicado al principio, muchas de las mujeres que llegaban a este barrio era porque sus propios padres o su propia familia las habían vendido a cambio de un dinero. Pues bien, cuando estas chicas llegaban a estas casas del placer, contraían una deuda y al paso de los años de ir trabajando poco a poco e ir ganando dinero para esta casa, iban poquito a poco saldando esta deuda, aunque muy pocas eran las que conseguían finalmente saldar esa deuda y volver con su familia. Y por eso muchísimas de ellas pues se escapaban o desaparecían, porque tenía que ser realmente un sitio para vivir bastante horrible. Y como curiosidad también explicar que cuando una prostituta tenía que ser castigada, no la castigaban de forma física, no la daban latigazos o palizas, que también podían hacerlo en algunos sitios, pero por norma general lo que hacían era la sacaban de su casa del placer y la metían en otra casa que a lo mejor tenía unas condiciones mucho peores del sitio donde estaba. Entonces iba a vivir peor y iba a ser tratada peor, alimentada peor, tener clientes peores, y ese iba a ser su castigo. Y bueno, ¿qué pasó finalmente con este barrio? Pues bien, en 1872 salió una ley donde se pedía la liberación de todas las prostitutas. Entonces, poco a poco, todas las casas de placer pues fueron cerrando inevitablemente. Y junto con dos catástrofes que ocurrieron, una en 1913, donde hubo un grandísimo incendio otra vez, y en 1924, que hubo un enorme terremoto en Tokio, pues terminaron de derruir las pocas casas de placer que había allí. Y por si fuera poco, en 1945, con la llegada de los estadounidenses, pues cada vez todo este negocio se fue devaluando cada vez más y más hasta que definitivamente pues desapareció. ¿Pero qué es de este barrio en la actualidad? Pues bien, sigue existiendo, como he dicho antes, y después de la llegada de los estadounidenses comenzaron a reconstruirlo, pero ya no orientado a la prostitución, sino como un barrio normal de viviendas común para todo el mundo. En 1968 reconstruyeron el santuario que estaba dentro de este distrito, dividiéndolo en dos partes. En una de esas partes estaba dedicada a rezar para la protección de las personas y en la segunda parte estaba dedicada a la diosa Benzaiten, y también había una estatua de Kanon que conmemoraba todas las víctimas que había tenido al final todo este barrio, que no eran pocas. Y bueno, pues esta es la historia del Barrio Rojo del Placer de Yoshiwara. Como ya he comentado, si vais a Tokio podéis ir a visitarlo porque es un sitio lleno de historia y muy bonito, donde lamentablemente ha habido muchísimas víctimas, pero lamentablemente pues así es la historia. Y nada, espero que os haya gustado un montón
esta historia. Como ya había dicho en otros vídeos, si tenéis ganas de que cuente la historia o los hechos reales de películas, animes, libros, series, lo que queráis, ponedme en los comentarios porque se me van acabando las ideas, entonces todo lo que recibo de vosotros os lo voy a agradecer muchísimo. Y nada, pues eso, compártelo con tus amigos, dale a la campanita, dale a like, compártelo, suscríbete si no lo estás todavía y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima aventura. ¡Hasta luego!